Bien, el tema que vamos a estudiar hoy en día se denomina fotosíntesis y es el tema 3. Entonces, pendiente con las cosas que vamos a venir desarrollando. Inicialmente, vamos a definir etimológicamente lo que significa la palabra fotosíntesis. Etimológicamente, fíjate, es una palabra griega, pues, que proviene de dos combinaciones, de dos vocablos. Uno es foto, que corresponde a la luz o significa la luz, y la otra es síntesis, que corresponde compuesto. Entonces, etimológicamente sería el compuesto de la luz. Pero es bueno señalar lo siguiente como punto de referencia. La palabra síntesis tiene una connotación muy especial para el área de la física, pero para el área de la biología y la química. Síntesis en estas áreas significa desarrollar moléculas complejas a partir de unas simples. Eso es lo que consiste síntesis en biología y química. El desarrollo de una molécula compuesta a través de moléculas simples. Armados con estas características, entonces ya podemos definir lo que es una fotosíntesis. Es la capacidad que tienen las plantas, también existen las bacterias y las algas. Algunas bacterias y algunas algas que también tienen esta capacidad en transformar moléculas simples. Esas moléculas simples son de la categoría del dióxido de carbono, el agua, con apoyo de energía lumínica, en moléculas complejas. Esta característica de una molécula compleja que es la composición química de la glucosa. Por ello, son organismos autótrofos, organismos capaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Es decir, que la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas, no es una capacidad exclusiva de ellas, pero es el punto de referencia que va a ser estudiado en este curso, en transformar moléculas simples en moléculas complejas. Básicamente, ese va a ser el nombre de fotosíntesis, que lo vamos a diseñar a las plantas como seres autótrofos. No te olvides de eso. Entonces, bueno, toma el tiempo, un tiempo prudente para que hagas las observaciones que consideres importantes. Bienvenido a la persona que se está incorporando hoy día. También se le recuerda a esta persona de que existen unos videos disponibles, las cuales es bueno que los tomes en consideración, porque esta es nuestra tercera clase. Entonces, bueno, con esta es la cuarta clase. Ya se han desarrollado 3 clases con anterioridad. Y una de las primeras clases desarrollamos también allí de cómo se va a evaluar la asignatura. Entonces es bueno que te pongas en contacto para que te posesiones de estos recursos a fin de que puedas mantenerte a tono claro y te niveles con las clases. Continuando con este siguiente tema, pues. Habíamos hablado del concepto de fotosíntesis y habíamos discutido de que la palabra síntesis en biología y química significa considerar moléculas simples para convertirlas en moléculas complejas. Básicamente acá, en la fotosíntesis, mira, esta es la ecuación química que describe todas las reacciones que ocurren en la fotosíntesis.
Las moléculas simples son las que se encuentran en el miembro de la izquierda, estas que están aquí. 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua que por influencia de la luz, observa, la transforma en glucosa, que es una materia energética para la vida, sobre todo para los seres como nosotros, los humanos, que estamos en la categoría de los heterótrofos. O sea, organismos que no podemos producir por sí mismos materia orgánica, energía por nosotros mismos. Tenemos que tomar esta materia y esa energía de otros que sí la pueden producir. En este caso, de las plantas. No es un proceso exclusivo de las plantas. Mira, ya lo habíamos señalado anteriormente. También hay algunas bacterias y algunas algas que también pueden hacer fotosíntesis. Pero nosotros los humanos no lo vamos a hacer. Y entonces, en ese proceso, se libera, se crea la glucosa, más 6 moléculas de agua y 6 de oxígeno. Muy interesante. Entonces, este dibujito también describe el proceso de fotosíntesis. Mira, absorbe dióxido de carbono, absorbe agua y por influencia de la luz, mira, lo rojo es lo que se requiere, pues. Por influencia de la luz se produce una cascada de reacciones químicas para producir glucosa. Aquí se produce hidratos de carbonos que son repartidos a todas las plantas a través de los vasos liberados. Es decir, que esta glucosa es un organismo de materia y energía. Básicamente podemos hablar de una batería de energía que es absorbida por la planta misma y además la almacena ella. Una vez que está almacenada en su fruto, puede ser, o en toda su composición interna, pues quienes coman de ella se van a nutrir de la glucosa. Y aparte de que produce glucosa, también libera otro elemento indispensable para la vida, como es el oxígeno. Entonces, esta ecuación describe todo el proceso de la fotosíntesis, creando glucosa, creando agua y liberando oxígeno al ambiente. Ahora, el proceso de fotosíntesis ocurre en dos fases, una que llama la fase de luz y otra fase que le denominamos la fase oscura. Pero antes te voy a dejar para que tomes las observaciones pertinentes, sobre todo esta ecuación química que describe todo el proceso de fotosíntesis.
Bien, entonces, como habíamos indicado en la sección anterior, antes de haber descrito la fórmula general de la ecuación de la fotosíntesis, de que existen dos fases para obtener glucosa, agua y oxígeno. Una primera fase que le llamamos la fase luminosa. Atención con ella. Es una etapa de reacciones químicas que se desencadenan con la influencia de la clorofila y los fotones de la luz solar. La clorofila se excita bajo la presencia de la luz solar, con la cual causa el rompimiento de la molécula del agua y en consecuencia libera oxígeno al ambiente y genera ATP y NADP2. Ambos se denominan baterías de energía. Vamos a explicar un poquito bien esto. La connotación de la fase luminosa, oye bien, es que esa fase ocurre en presencia de la luz solar. Si no hay luz solar, no se puede realizar. Entonces, y porque la luz tiene un elemento que se denomina, aquí lo vamos a escribir para que lo consideres, un elemento que se llama fotón, y gracias a él, al estudio del fotón, recibió el premio Nobel Albert Einstein. Interesante esto, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Te explico lo que ocurre. La fase luminosa se necesita de la luz, porque la luz, tal como lo indica acá, ¿no?, excita la clorofila. ¿Qué significa que excite la clorofila? Bueno, que la ponga en movimiento, que la ponga activa. Eso significa excitarla. Ella, si no hay luz, sin la presencia de la luz, ella va a estar totalmente tranquila. Justo con la presencia de la luz, ella empieza a moverse. Eso es lo que significa excitarla, a desplazarse de un lugar a otro. Y en ese precisamente desplazamiento va capturando el fotón, porque el fotón penetra en las hojas. Y esa captación es a través de la clorofila. Ahí empieza a generarse una serie de reacciones químicas en donde ocurre lo siguiente. Al agua hace una ruptura en sus dos elementos constituyentes, porque el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. La primera ruptura que ella hace es liberar el oxígeno hacia el ambiente, elemento indispensable para la vida. Y se queda cargada de hidrógeno, más las reacciones químicas que va a producir el fotón, con las cuales se constituyen las dos baterías de energía, ATP y NADP2. Esas son las dos funciones que hace en la fase luminosa. Repito, en la fase luminosa simplemente se produce oxígeno y se producen baterías de energía, ATP y NADP2. Aquí la tenemos. ATP y NADP2, baterías de energía. Eso solo es posible en presencia de la luz. Fase oscura. ¿Qué significa fase oscura? Fase oscura es que no necesito la luz, no necesito que la clorofila esté excitada, no, porque de allí en adelante ella continúa un proceso normal. Ahora, la gente piensa y muchos alumnos creen que la fase oscura ocurre en la noche. Sí, puede ocurrir en la noche, pero también puede ocurrir en el día. Lo que quiero es que entienda que ya no necesita de la energía del fotón para ir desencadenando sus reacciones químicas. Mientras que en la fase luminosa se necesita la excitación de la clorofila a través de la luz. Por eso que se llama fase luminosa. Se inicia con la excitación de la clorofila. Aquí no. Observamos lo que indica. Fase oscura. Es una etapa que se realiza sin necesidad de la influencia de la luz solar. Sus cadenas de reacciones se deben a las baterías de energía almacenadas y con la absorción
del dióxido de carbono. Ah, ¿estás entendiendo, no? Porque, ¿qué pasó en la fase luminosa? En la fase luminosa se almacenaron energía de batería. Mira, se almacenó ATP y NADP2. A eso le llamamos baterías de energía. Se almacenaron esas baterías de energía. Esas baterías de energía son compuestos formados por moléculas de hidrógeno, que precisamente con la fase luminosa se logró romper esta composición de hidrógeno con oxígeno. Se almacenó el hidrógeno y el oxígeno se liberó. Eso ocurrió todo en la fase luminosa. En la oscura, no, el proceso va a ir normal, pues, normal, sin necesidad de la luz, porque ya yo tengo las baterías de energía. Estas baterías de energía me van a permitir generar la glucosa. Entonces, toma algunos apuntes que creas y que consideres importantes en lo que es la fase luminosa o la fase oscura. O más concretamente, para que vayas formando tu portafolio, escribe lo que está en las láminas. Por favor, toma esas notas y esos registros que son importantes para tu estudio. Bien, recuerda que estamos estudiando la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, a rasgos generales, lo único que se hace que a través del fotón, un elemento constituyente de la luz solar, excita a la clorofila, un elemento que se encuentra en el citoplasma de la célula vegetal. Esta excitación de la clorofila permite el desprendimiento, no el desprendimiento, sino permite romper la molécula de agua, donde el oxígeno lo libera al ambiente, míralo, y el hidrógeno forma baterías de energías con el hidrógeno. Esas baterías de energía, básicamente vamos a denominarlas ATP, que es la principal de ellas. Eso ocurre en la fase luminosa. La formación de energía, de baterías de energía, en la figura del ATP. No te olvides de eso. Y el desprendimiento del oxígeno. En la fase oscura ya no necesito que se exciten ninguna molécula de la vegetal, sino ellas empiezan a desencadenar sus reacciones químicas mediante las baterías de energías almacenadas, básicamente mediante la influencia del ATP. Y la
absorción del dióxido de carbono. De allí, fíjate, continuación de la fase oscura, ocurre en los cloroplastos, que depende directamente de los productos obtenidos en la fase lumínica. O sea, el ATP que está almacenado ahí. Recuerda que el ATP son bases de energías formadas de hidrógeno. Concretamente, se desencadena una cascada de reacciones químicas en virtud de las baterías de energía, con la cual se generan compuestos de energía para la planta, al tiempo que se almacenan energía en forma de carbohidratos, lípidos, proteínas y glucosas. Entonces, para finalizar la fase oscura, tenemos lo siguiente. Se han formado unas energías de batería, oye bien, de la fase luminosa. Esas energías de batería se conocen con el nombre del ATP, que se almacena en el cloroplasto. Y recuerda que estas energías de batería fueron formadas por la excitación de la clorofila, que rompió la molécula de agua, almacenando hidrógeno y liberando oxígeno. Y en esta fase, con estas baterías de energías que se tienen almacenadas y que las almacenas en el cloroplasto, ella absorbe dióxido de carbono, y con las energías almacenadas y el dióxido de carbono forman la glucosa. Así de sencillo, ya finalizó. En definitiva, oye bien, el proceso de fotosíntesis genera 1. Oxígeno que se libera en la fase lumínica. 2. Glucosas que se generan en la fase oscura. Energía para otros organismos fíjate tú, heterótrofos, que somos nosotros. ¿Qué es? Ya esto lo habíamos discutido en secciones anteriores. Estos son organismos que no son capaces de producir su materia orgánica. Necesitamos de las plantas que nos producen la glucosa. Eso es para nosotros. Y tercero, la generación de baterías de energía en su forma de ATP y NADP2. Finalmente, la reducción de dióxido de carbono. Ese dióxido, recuerden ustedes que en el proceso de respiración, que más adelante lo vamos a estudiar con detenimiento, todo ser vivo, sobre todo este curso se centra en la categoría de un ser vivo humano, de nosotros las personas, los individuos con categoría de personas, los individuos que son clasificados como personas. Porque individuo es una palabra de la biología, la cual nos indica un nivel de organización. Ya lo hemos estudiado en láminas anteriores. Pero ese individuo que está constituido desde adentro por composiciones de células, recibe la categoría de persona. De eso es lo que vamos a estudiar este curso, de lo humano. Entonces, nosotros como persona, humano, como individuo humano, respiramos oxígeno porque es necesario el oxígeno. Y luego lo exhalamos al ambiente mediante dióxido de carbono, el que utilizan las plantas. Ah, claro. Entonces, las plantas, ese es uno de los elementos indispensables para tener la planta, porque durante su proceso de fotosíntesis, más concretamente en su fase oscura, se produce la reducción de dióxido de carbono. Bien, y con esto concluimos la clase de fotosíntesis.